participación total del domingo y de las lecturas y usos políticos que se le ha dado a ello. Hablamos esta tarde con la investigadora y analista Leticia Calderón. A ver, la primera cosa es que es absolutamente congruente en todo el mundo, en países donde no hay voto obligatorio, también quiero añadirlo, que haya mayor participación, primero, en cuando hay coincidencia con elecciones presidenciales. Eso es un hecho porque siempre es la elección que más atractivo jala. Después, en elecciones intermedias baja casi a la mitad. Siempre depende del país, depende de la circunstancia, pero eso es un hecho. Entonces, cuando hay elecciones únicas para alguna circunstancia a la que se le llama al pueblo, sea una convocatoria de carácter único por un referéndum, en eso depende también, digamos, la coyuntura o lo que se esté llamando a votar. En general son muy bajas las participaciones en términos del porcentaje electoral. Entonces, esto es la prueba, vamos, estamos demostrando algo que es concreto. Es decir, cuando hay elecciones para gobernador, que es bastante disputado en el caso mexicano y en otros países también, pues obviamente es una elección muy atractiva para los locales y eso explica, digamos, casi científicamente nos está demostrando lo que se ha dicho por mucho tiempo. Eso es un caso. El caso atípico, y sería muy interesante investigar un poco más, sería el de Coahuila. Pero fuera de ahí, también uno de los lugares donde más participación electoral hubo es la Ciudad de México y coincide con el nivel de activismo, participación y hasta pues ganas de andar en todo de la población local. Entonces, creo que eso serían ya casos más concretos que habría que ver, pero es completamente congruente. Ese sería el primer comentario a propósito de lo que nos dice la estadística electoral, todavía, digamos, a bote pronto, porque va a haber mucho más que rascar. En el caso de esa disputa que me parece un tanto como muy primaria, el de si es mucho o es poco la votación en términos de lo que se vio el domingo pasado, mira, simplemente te diría que por lo menos en el universo electoral mexicano, las elecciones más atractivas que han logrado, digamos, jalar a más gente a nivel de participación son siempre las presidenciales y en México roza entre el 60 y 62% del electorado. Ese es nuestro tope histórico. A partir de ahí, digamos, ese sería nuestro universo de participación electoral en lo más top de la participación. Siguiente nivel son las elecciones intermedias que también se van a la mitad. Y por tanto, en otras experiencias de una convocatoria a una sola, digamos, cuestión por decidir, el referéndum o la cuestión esta que se estaba discutiendo sobre si condenar o no a los expresidentes, bueno, no condenar, no, sino llevarlos a juicio a los expresidentes, el detalle está en que son cuestiones que atraen a un tipo de electorado sumamente politizado, lo que también ocurre con otro tipo de elecciones. Entonces, para cualquiera que sabe de procesos electorales, esto es así y por tanto una elección de más de 2 dígitos es muy venturosa, realmente atrae que hayan sido tantos. Yo te podría decir que incluso lo vería diferente en el sentido de que obviamente estamos hablando de una elección que moviliza a ciertos sectores otra vez, que están muy integrados a una dinámica de participación, con un detalle que sí es importante y es un aprendizaje. Es una elección que fue compleja, es una elección que efectivamente requería de la participación, de observar, de preguntar, de incluso saber cómo se iba a contestar cuando supimos, porque no era sencillo. Pero creo que es como primer ejercicio muy exitoso y ahí ya podríamos verlo en contrapunto con otras experiencias que pues resultan también atractivas para no quedarnos en nuestra pequeña isla que es México en el sentido de querernos ver solo como una unidad, ¿no? Y justamente haciendo este ejercicio, la concurrencia de otras elecciones de carácter partidista o la falta de ellas, sobre todo frente a un proceso desconocido como el que apenas estamos inaugurando, pues ya estamos escuchando. Este es un factor que pesa también en los niveles de participación, pero entonces Leticia Calderón nos recuerda otros escenarios internacionales de elecciones judiciales donde estas no coincidieron con otras votaciones. Pues mira, lo que te podría decir, Alberto, es que estamos ahora sí que en las mismas condiciones con una diferencia. En Estados Unidos, cuando es recurrente la elección con otras elecciones, obviamente aumenta la participación. Esto es un hecho sin duda. Ahora, cuando solo hay elecciones, sobre todo, fíjate, un caso muy cercano a nosotros que es Texas, cuando hay elecciones locales de jueces sin que haya otra convocatoria adicional,
la participación no pasa del 12%, está entre el 8 y 12%, lo cual quiere decir que en México nuevamente muestra muy interesante resultado. Yo no voy a decir que si es exitoso o no, es muy buen resultado a la luz de estos comparativos y ojo con un detalle, en Estados Unidos tienen más de 100 años en que llevan a cabo ese tipo de ejercicios. Por tanto, para hacer un primer ejercicio en México complicado, un llamado a todos los tipos de puestos que había en el Poder Judicial, bueno, pues realmente acaparó un atractivo interesante que podría superarse, mejorarse en este comparativo con el país más cercano a nosotros, quienes nos podrían venir a decir que realmente, pues hasta vamos a decirles que queremos hacer algunas cosas tomando en cuenta su experiencia, porque efectivamente después de más de 100 años de estar votando de manera directa por los jueces, tienen también, no en todos los casos, pero en casos de jueces que definen la vida de las personas de manera directa, bueno, esa es una práctica en Estados Unidos hace mucho y con una participación que siempre varía de una manera interesante, como lo he mencionado. Finalmente, Leticia Calderón nos compartió una reflexión sobre el uso del argumento del nivel de participación para pedir la anulación del proceso. Bueno, es un argumento político y en ese sentido es válido. Obviamente no hay por qué no tomarlo en cuenta en el sentido en que la disputa política también entró el tema de descalificar la elección de antemano y donde además hubo candidatos, bueno, de otros perfiles ideológicos de todo tipo y por tanto compitieron de una manera pues interesante con votos, por cierto, que podrían haber tenido mucho más votos si la oposición no hubiera llamado a no votar. Lo interesante más bien aquí es que lo que podría descalificar ese mismo argumento de querer en su caso impugnar una elección es el hecho de que esos mismos sectores llamaron a no votar. Entonces, bueno, se anula por sí misma. Y en este sentido, lo que sí podríamos decir es que genera un antecedente en el cual no votar tiene consecuencias y por tanto muy probable que la propia oposición reconsidere una postura que ha tenido respecto a estos temas en varias elecciones. Sí diría yo que tenían candidatos que podrían haber sido potencialmente interesantes para la ideología que ostentan algunos de los que hoy quieren impugnar y por tanto pues perdieron una oportunidad de oro y bueno, habrá nuevas elecciones y pues seguramente reflexionarán de una manera distinta sobre su actuar. Pues bueno, a mí me parece. Gracias, Leticia Calderón, por estos comentarios sobre este tema que es importante también, irle dando lectura frente a este proceso inédito. Pero bueno, ahora que tendremos esta nueva corte que se elige por primera vez por voto popular, ¿qué se espera de ella? Esto nos dicen a pie de calle.